organización que trabaja en torno a la reducción de residuos y del despilfarro alimentario. Y hoy, junto con Vila Uraña, haremos un pequeño taller de cosmética donde prepararemos 2 recetas, un exfoliante corporal y un desodorante en crema. ¿Por qué hacer cosmética casera? Muchas veces los cosméticos vienen envasados en plástico cuando los compramos y eso genera residuos innecesarios. Y además, muchas veces hay ingredientes tóxicos, químicos que pueden dañar nuestro cuerpo y el medio ambiente. En cambio, hacer cosméticos en casa es fácil y muchas veces podemos aprovechar ingredientes que ya tenemos y que usamos en la cocina. Lo primero que haremos es el exfoliante corporal. Para la receta necesitaremos aceite de coco, algún tipo de azúcar, puede ser tanto azúcar blanco como moreno, el que tengan en casa, restos de café usado, que pueden sacar de su máquina de café, cacao en polvo, algún tipo de especia que le dé buen olor, como podría ser canela o alguna mezcla de especies o vainilla, lo que tengan en casa, y por último, zumo de algún cítrico. Nosotras vamos a utilizar en ese caso zumo de naranja, pero puede ser tanto de pomelo, de mandarina o de lima, o lo que tengan. Y para la segunda receta, que es el desodorante en crema, necesitaremos aceite de coco, bicarbonato de sodio y almidón de maíz o maicena. Los utensilios que necesitaremos serán algún tipo de cuchara para medir, que pueden ser cuchara medidora si tienen en casa, o algún tipo de cuchara o cucharadita que tienen, algún recipiente donde podemos mezclar los ingredientes y algún palo de madera o alguna cosa que nos permita mezclar. Para la receta de exfoliante corporal, entonces empezamos poniendo 1/4 de taza de azúcar. Si tienen cucharadas medidoras es mucho mejor, pero si no, sepan que una taza es más o menos 250 mililitros o 180 gramos, entonces pueden ir, ¿no?, como calculando. Pero si tienen una manera más fácil de medir exactamente la cantidad, mucho mejor. Como decía, el azúcar puede ser azúcar blanco o moreno, lo que tengan en casa. Yo prefiero azúcar blanco porque es el más económico y que no suelo usar para otras cosas. Entonces ponemos el 1/4 de taza en un recipiente cómodo para que después podamos mezclar bien los ingredientes. Luego, 1/4 de taza de café, que el café, si no toman tanto, lo pueden ir guardando en un recipiente en la nevera, porque también ayuda a absorber los malos olores de la nevera. Entonces, esos son los 2 ingredientes principales que nos ayudan a exfoliar, ¿no?, lo que hacen el efecto de exfoliante. Entonces vamos a ir mezclando un poco la receta ya. Luego necesitaremos una cucharadita de cacao en polvo. El cacao en polvo se puede conseguir fácilmente a granel. Es cacao sin azúcar. Necesitaremos una cucharadita de zumo de algún cítrico, en ese caso será el zumo de naranja, pero puede ser zumo de pomelo o de lima o de limón, lo que tengan en casa. Entonces exprimimos el zumo, es lo que da el exfoliante una consistencia un poco más líquida y agradable. Y por último vamos a poner la cucharadita de aceite de coco. El aceite de coco, según la temporada, cambia de textura. En invierno es un poco más sólido, entonces si es el caso
que lo tengan sólido, lo pueden poner en baño María un tiempo antes de hacer la receta, pero aunque sea en sólido, ya verán que se irá incorporando a la receta mientras vayamos mezclándola. Así que finalmente lo que vamos a buscar es una textura muy parecida a una masa para hacer brownie o algún tipo de postre. Por eso también llamamos ese exfoliante brownie, porque ya verán que tanto de olor o de textura se parece mucho. Entonces vamos a ir mezclando. Ya verán que al principio la mezcla parece demasiado sólida y seca, pero mientras vamos mezclando, el aceite ya se incorpora con los demás ingredientes y finalmente la textura tiene que ser un poco líquida, incorporando todos los ingredientes. Entonces, a la mezcla, como decía antes, le podemos poner una parte de ingredientes solamente para darle el olor. En ese caso hemos elegido la canela. Es media cucharadita, que pueden también poner en lugar de canela alguna mezcla de especies o vainilla. Entonces ese ingrediente es opcional porque simplemente le da el buen olor, ¿no? a la mezcla. Pero ya con el coco y el cacao ya de por sí tiene un olor muy agradable. Entonces vamos mezclando hasta que veamos que la mezcla tenga una textura más bien líquida. Por ahora todavía es demasiado sólida, pero si quieren rectificar la textura, si les gusta que sea un poco más líquido, simplemente le echan un poco más de zumo de naranja. Si quieren que sea un poco más aceitosa y que nos sentimos mucho más hidratadas una vez la usamos, entonces le pueden agregar un poco más de aceite de coco. Y si quieren que sea aún más seco, simplemente le echan un poco más de azúcar o de café. En el caso de que no tengan café o quieran sustituir algún ingrediente o no tienen todos los ingredientes para esa receta, también opciones para exfoliar el cuerpo serían la sal marina o la avena o algunos frutos secos como por ejemplo almendras trituradas. Hay muchas opciones de ingredientes que ayudan a exfoliar, con lo cual no hace falta comprar ningún producto exfoliante. Y una vez que tengamos esa textura que buscamos, un poco más líquida, simplemente lo ponemos en el recipiente que hemos elegido. Puede ser un bote de vidrio, algún vaso si lo van a utilizar directamente, o en ese caso yo voy a reutilizar un recipiente de un producto cosmético que he tenido. Entonces lo ponemos dentro del recipiente y recomendamos, si no lo van a utilizar directamente, si no hacen la cantidad justa para una vez de uso, dejarlo en la nevera para que se guarde. Fácilmente se puede guardar una semana o más, pero tampoco recomendamos hacer mucha cantidad porque como es una receta fácil y rápida, mucho mejor siempre hacer la cantidad un poco más justa y mantener los cosméticos frescos. Entonces echamos toda la cantidad. Guardamos el frasco y ya tenemos nuestro exfoliante corporal. Se puede usar una vez a la semana, no hace falta más. Y simplemente intentar tener cuidado con el desagüe y la bañera porque a veces la mezcla entre aceite y café puede atascar las tuberías. Pero con las cantidades pequeñas que usamos y una vez a la semana, en general no debe haber ningún problema. Y ya está. Ahora vamos a hacer la segunda receta, que es el desodorante en crema. Para la siguiente receta, que es el desodorante en crema, necesitaremos 1,5 cucharadas de almidón de maíz o maicena, 1,5 cucharadas de aceite de coco y 1 cucharada de bicarbonato de sodio. Como ven,
son partes iguales de aceite y de maicena y un poco menos de bicarbonato de sodio, ya que ese puede ser un poco abrasivo. Entonces, vamos midiendo ya las cantidades. Es una cucharada. Y si tienen cucharas medidoras es mucho más fácil calcularlo. Si no, lo pueden hacer un poco a ojo, pero lo importante es siempre poner cantidades iguales de maicena y de aceite de coco y un poco menos de bicarbonato para no pasarnos. Entonces los vamos poniendo. El aceite de coco otra vez se puede poner en baño María para que sea del todo líquido y así sea más fácil de mezclar los ingredientes. Y lo que vamos a buscar es una textura cremosa, sobre todo para evitar que se hagan grumos con el bicarbonato de sodio. Entonces el bicarbonato de sodio era una cucharada. También se puede conseguir muy fácilmente en tiendas de granel, de productos de limpieza, que hay muchas tiendas así en Barcelona. Y curiosamente, sacando las cuentas, sale mucho más económico comprarlo en una tienda granel que comprarlo en un supermercado, y además así evitamos el envase de plástico. Entonces vamos mezclando los 3 ingredientes. Lo que vamos a buscar es una textura cremosa, que no haya grumos ni del bicarbonato de sodio ni de la maicena. Entonces, realmente el ingrediente que nos va a ayudar como desodorante es el bicarbonato de sodio, porque lo que hace es realmente neutralizar los malos olores. El almidón de maíz y el aceite de coco hacen como una capa protectora para que no sea demasiado abrasivo y no irrita la piel. Entonces vamos mezclando hasta conseguir, ¿no?, la textura cremosa y que todos los ingredientes se mezclan bien. De manera opcional, pueden ponerle algún aceite esencial, si suelen utilizar aceites esenciales en casa, para darle un olor adicional, pero el aceite de coco ya de por sí tiene un olor. Si tienen en casa varios tipos de aceite esencial, yo recomiendo ponerle de lavanda o de árbol de té, ya que tienen propiedades antibacterianas, pero le pueden poner el aceite esencial que tengan en casa y el olor que más les guste. Entonces, una vez que tengamos ya, como pueden ver, la textura cremosa, es cuestión de ponerlo a algún tipo de recipiente que tengamos para que nos dure y para que lo podamos conservar bien. Yo tengo un recipiente reutilizable con tapa, más bien mediano, para que es justo la cantidad que necesitemos y que se puede tapar bien. Pero también pueden utilizar un pequeño bote de vidrio o lo que tengan, ¿vale? Entonces la textura final es así. Según la temporada se puede solidificar un poco o no. Puede ser un poco más sólido y entonces necesitamos usar la mano y el dedo para sacarlo, o una cucharadita. Y si es muy caluroso afuera, pues se va a quedar más cremoso. Si quieren que sea del todo solidificado, lo pueden dejar en la nevera y sacarlo simplemente cuando lo necesitan, ¿vale? Bueno, ya está. Tenemos entonces nuestras 2 recetas, el exfoliante corporal y el desodorante en crema, hecho en casa, con ingredientes fáciles de conseguir y muchas veces económicos, y así evitando la generación de envases y de residuos en casa. Si les ha gustado el video y lo que estamos haciendo, nos pueden seguir en las redes sociales. Somos Zero Waste BCN, en Instagram y en Twitter BCN Zero Waste. Nos van a reconocer por el logo color rosa y nos vemos pronto.